porque van a ser profesionales de las ciencias económicas, no tiene relación alguna con ustedes, ni los derechos humanos, ni el medio ambiente, ni todas esas cuestiones que tienen que ver con un futuro que creo que no, me parece que ya no es nuestro futuro, es nuestro presente. Porque imagino también, pero esas son mis imaginaciones, que luego de salir de esto, nos vamos a encontrar con que nuestra vida va a ser distinta, de una nueva manera. Muchas cosas van a cambiar. Profe, a mí no me lo permitió enviar al archivo. Me decía que no era compatible. ¿Vos trabajaste dentro del mismo, lo abriste Word. y trabajaste ahí mismo? Sí, 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 sí. Y cuando Después pusiste... lo guardé Sí, y fui a la tarea sí, y puse a juntar archivo y y me ahí decía que no era compatible. es que no era necesario eso. Mira, cuando vos lo Ah, abrís, te queda sí, dentro del Google Doc, ¿no? Que sí. es el programa de documentos de Google. Lo trabajás ahí mismo. Y Sí, cuando sí. vos terminás de hacerlo, ponés presentar. Arriba a la derecha, Ah, claro. ¿coinciden el resto de los compañeros que nos están escuchando en esto que le estoy diciendo a Cintia? Bueno, entonces lo envío ahora, ¿puede ser? O Claro. no me va a dejar enviarlo porque pasó el tiempo, digamos. Claro, porque vencía a las 4. Claro, por eso mismo. Mm. Yo le mandé mensajito, pero no sé si lo habrá visto. No, contesté un último de una compañera que tenía un problema y ese no. Ok, Bueno, bueno, no pero no importa. te preocupes, que si es tu caso lo solucionamos después. Bueno, Despreocúpate, listo. Buenísimo, muchas gracias, despreocúpate. profe. No, por favor. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, decime. Sí, yo le mandé recién 4:01, no importa si pasó un minuto. ¿Si te lo tomo? Sí, porque me dice entregado con atraso. Sí, sí. Sí, no te preocupes. Ah, ok, Y gracias. quizás, Cintia, me estabas hablando recién, ¿no? Sí, sí, yo, Capaz Montero. que lo acepta también, porque estamos a Entonces 4:10. Viste que voy siempre a toma un intentar rato. ahora a ver si me lo permite. Intenta. Sí, sí, yo creo que sí. Ahora voy a probar. Bueno. Bueno, hoy a las 5, no, ya está publicado porque lo puse para que se publicara ahora. Recién yo le subí un cuadernillo sobre un tema relacionado con un artículo en particular del Código Civil y Comercial. ¿Se acuerdan que el otro día insistimos mucho en que el título preliminar del Código Civil y Comercial tenía 18 artículos? Que esos 18 artículos eran muy importantes para interpretar todo el resto del Código Civil y Comercial. Y no solo el Código Civil y Comercial, sino también todas las leyes que están relacionadas con las cuestiones que se regulan en este código. Entonces, ese artículo 18, esos 18 artículos son tan importantes que ustedes se los tienen que imaginar haciendo la analogía con una casa, como si fuera el umbral de entrada. ¿Vieron el hall donde uno entra o el umbral, ¿no? Que uno llega ahí y es como que percibe, ¿no? A qué casa llegó, más o menos cómo es su gente, cómo son, el estilo, si hay flores, si no hay flores, si está pintado, si no está pintado, si está pintado de blanco, si está pintado de rojo, si está pintado. Uno más o menos se va haciendo una idea, ¿no? Ese umbral que nos da una idea de cómo es el código y que luego, en general, ¿no? En general suele pasar que luego el resto, ¿no? De la casa tiene ese mismo ambiente que el hall de entrada, ¿no? Uno va entrando por allí, ¿no? Es como que se va ambientando al estilo, a la forma de vida, a la manera, a la personalidad. Bueno, estos 18 artículos son eso, como la puerta, el hall, la entrada al derecho civil y comercial. Allí se van a encontrar, por ejemplo, en una casa, uno más o menos llega y quizás antes de la puerta uno se encuentra con un felpudito, vieron una alfombrita para limpiarse los pies, ¿no? Prolijito, o una macetita con una flor, ¿no?
ya le da la pauta como, ¿no? O arregladito, todo limpito en eso, uy, qué gente prolijita, se ve que son cuidadosos, ¿no? Respetan los principios del cuidado, tienen en cuenta de limpiarse los piecitos antes de entrar para, dice, si traigo los pies mojados no ensuciar adentro y que todo esté prolijo. Todos esos son principios que tienen que ver con las formas de vida de cada uno, ¿no? Hay algunos que adoptan estas formas y otros que no, que son más despreocupados, más a la buena de Dios, que no le importan esas cosas y uno también se entera cuando llega, ¿no? ¿Vieron? Hay casos en que uno llega y cuando ya desde afuera lo vas viendo, ya cuando entras ves, te ponen todas las mesitas con las cucharitas, con la tacita y con el... Y hay otras casas, yo por ejemplo con mis compañeros, con mis amigos, voy a una casa es de un estilo, voy a otra casa es de otro, y a otras casas prácticamente me tengo que servir yo de la heladera. O me dicen, abrí la heladera y cortá tal cosa y serví, y uno, ¿qué hace? Uno escucha, ¿no? Aprende, ve cuáles son los principios, ¿no? De organización en esa casa y se va adecuando para que todos, más o menos, para compartir en ese momento eso. Bueno, estos 18 artículos primeros nos dan la tonalidad, ¿vieron? De cómo es todo el código, todo el derecho civil y comercial en la actualidad. También les digo una cosa, hay toda una generación de gente joven, estudiantes de derecho, abogados de derecho, y gente también mayor, pero que le importa y que ama el derecho, que está muy interesada estudiando todas estas novedades que ustedes están viendo, ¿no? Estas relaciones y esta importancia que se le da a los derechos de orden colectivo, ¿no? Que inciden sobre la comunidad, a estos límites de los derechos que son individuales, que antes eran vistos como de uno solo y que uno con esos derechos podía hacer lo que quería, y ahora no, se los interpreta en clave comunitaria, ¿no? Siempre respetando la buena fe, la afectación de todo lo que tiene que ver con el ambiente. ¿Se acuerdan que yo el otro día le decía lo de la flora, lo de la fauna? Hoy por hoy, por ejemplo, a uno no se le ocurre enseñar a sus hijos, al menos la gente joven no le anda enseñando a sus hijos a cazar pajaritos con una gopera. Y cuando yo era chiquita no se le daba importancia a esas cosas, ¿no? Incluso tenía un vecino que tenía en la esquina de mi casa, que tenía un árbol muy grande, y ahí colgaba los gorriones que iba cazando, cosas que hoy serían impensadas, ¿viste? Que alguien haga una cosa así, o que maten con la gomera a los pajaritos. Hay gente que lo hace, y hay gente mayor que ustedes saben, va a cazar, incluso van a cazar cuando tienen mucho poder animales que están en peligro de extinción. Hay gente así, pero es como que esos mirados, nosotros lo miramos como con reproche, ¿no? Como diciendo, qué poco respeto por la comunidad, por lo que es patrimonio de la humanidad. Bueno, este código, van a ver, nosotros cuando leamos el artículo 14, incluso se le llama el Código de los Derechos de Incidencia Colectiva, de los derechos colectivos. ¿Por qué? Porque dice que los derechos individuales, esos derechos que uno antes entendía como de uno y solo de uno, ahora cuando uno los ejerce, cuando uno los pone en práctica siempre debiendo, iba a decir procurando, mejor que procure, porque el derecho ahora le manda que sea en consonancia y respetando no solo los de los demás, no solo los de los demás como siempre lo entendimos, sino también aquellos derechos que son de la colectividad. Esto que decían, el aire, el agua, verter, por ejemplo, los residuos de una industria en el riachuelo, o en un lago, o en un río más pequeño, o en un arroyo, contaminar el aire, matar los animalitos silvestres, contaminar el aire que respiran, contaminar el aire o el sonido, ¿no? El mismo sonido. Se habla incluso del derecho a la paz. Hoy en el marco de los derechos humanos se habla del derecho a la paz entendida en sentido integral. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con ustedes, porque las empresas vienen a ser, de hecho son, con todas las resistencias que presenten,
un nuevo sujeto muy relevante por el poder que tiene de estos derechos. No es que son ajenas a esto. ¿Mm? De hecho, ustedes van a ver que muchas empresas, como se hacen amigas del ambiente, son estas empresas amigas con el ambiente y cuidan una plaza, o por ejemplo, empresas de cosméticos de mujeres que protegen su imagen haciendo campañas contra la violencia contra la mujer, que son todos derechos humanos de las mujeres, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, lo que sí hay que tener mucho cuidado, porque estos procedimientos de lavado de cara se llaman, muchas veces las empresas no respetan los derechos de sus trabajadores y luego pretenden tener una imagen ante el público mediante la publicidad haciendo este tipo de cosas. ¿Mm? Entonces esa falta de coherencia es algo reprochable. Hoy se insiste mucho y se trabaja mucho, incluso ustedes han visto en el trabajo del alto comisionado que hay unas normas relacionadas, que por ahora tienen categoría de principios, relacionados con la conducta de las empresas y yo en relación con los derechos humanos. Y yo le conté los otros días sobre el tema de los derechos del niño y las publicidades, que nosotros aún las tenemos, pero cada vez ustedes las van a ver menos cuando si viajan a algún país extranjero, si tienen oportunidad de ver, van a ustedes notar cómo estas publicidades de alimentos que dañan para el futuro la salud de nuestros niños cada vez son más desplazadas de los medios de difusión masiva. O asociadas, por ejemplo, a deportistas exitosos, que los deportistas exitosos se plieguen y den su imagen a una alimentación que está llena de azúcar y que se recomienda para nuestros niños pequeños, o que está azucarada con jugo de frutas, que también son altos en glucosa. Los niños tienen que beber agua, de vez en cuando en una fiestita beberán gaseosas y jugos, pero todos los días, y porque eso los alimenta y les dé energía y vitamina no sé cuánto, hierro y todas esas historias, eso no es verdad. ¿Mm? Entonces, todas estas cuestiones de la conducta empresaria tienen que ver con estas cuestiones, porque la empresa puede decir, el derecho a ejercer, mi derecho, ¿m? Al comercio, a la empresa, esos son derechos también, derechos protegidos por la Constitución. ¿Sí? El derecho a la competencia, todos son derechos protegidos por la Constitución, pero tienen límites. Y unos límites también muy importantes son con relación a aquellas personas que en el sistema están en situación de vulnerabilidad. Niños, personas mayores, mujeres por la situación de violencia, hasta que logremos transformar la sociedad y convertirla en una sociedad un poco más justa, ¿no? Bueno, entonces, la idea es que ustedes aprendan que porque van a ser economistas, licenciados en administración o contadores, no va a ser un tema ajeno a ustedes, porque toda esta normativa también las empresas la tienen que respetar, porque no pueden contaminar el mundo, no pueden seguir ensuciando los mares. El otro día un amigo, no un amigo, sí lo hablamos entre amigos, pero un investigador del CONICET, Daniel Feierstein, que es una persona que yo la conozco porque... ¿Cómo? Profe, ¿Sí? Sí, disculpe Cintia. que la interrumpa. Sí. Hay un compañero en espera, dicen en el chat. Pero es que no me aparece. Es raro. ¿Y cómo se llama? Ay, no sé por qué recién lo pusieron en el chat y lo vi y le Es quería que no me comunicar. aparece Camila, nadie. dicen. ¿Cómo? ¿Camila? Sí. ¿Y ahora seguirá estando en espera? Porque no me aparece nadie en espera. Nadie en espera. Ahí pongo en el... Pregúntale, decirle que no me aparece Sí. nadie en espera, que en todo caso salga y vuelva a entrar. Dale, ahí le mando, gracias. Ahí le mando. No aparece nadie. ¿Vieron que aparecen esos cartelitos? No veo que aparezca. Se fue la profe. Abandonó la charla. Sí.
Profe, tiene desactivado el micrófono. Ahí está. Me equivoqué y salí yo. A ver si hay algo por acá. No. ¿Hay alguien más que vean que está afuera? No, porque ella lo puso en el grupo de WhatsApp, por eso le digo. No. Sin embargo, ahora veo más. Desde que yo salí y volví a ingresar, bueno. A mí no me pidió aceptación para entrar. ¿Por qué ahora Mm. pide? No sé. A varios le pidió. Vieron que antes de empezar yo estaba ocupada haciendo algo. Lo que estaba haciendo era dándole admisión. Ahora somos 60, porque el Meet tiene un lugar donde va tomando nota y aparece un listado de todos ustedes que yo tengo acá. ¿Ven? Yo los voy viendo y después me queda la lista de los que estuvieron. Está bueno eso. El otro día llegamos a estar 91 y hoy somos 60. ¿Mm? Profe va bajando todos los días. No, pero no se desanimen. Es importante que sigan, que tengan esa constancia, ¿no? Porque, bueno, acá veo un poquito más. Bueno, a ver entonces. Entonces, les decía que ese artículo 14, donde dice que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando afecten el medio ambiente o los derechos de incidencia colectiva en general. Ese artículo es algo que es como el sello, como la marca de familia del derecho civil y comercial en la actualidad. ¿Mm? Entonces, acá los tengo a todos. Bueno, si van viendo algo en WhatsApp, avísenme. Y a ese artículo le vamos a dar especial importancia para redactar, para resolver situaciones problemáticas. Ahora, yo les di entre los materiales un material que se llama Tu Código. Ese código, lo ideal es que ustedes lo tengan mientras estamos trabajando en clase. El otro día, yo claro, no deseo que gasten dinero, pero si ustedes ven que algunas cosas les resultan útiles, tenerlas impresas, pueden imprimirlas. Incluso un compañero me dijo el otro día que él les podía facilitar el acceso a este tipo de materiales, pero véanlo. Ahora, yo creo que si practican, me parece que pueden tener el código abierto mientras vamos teniendo la clase. ¿Puede ser esto? ¿Lo pueden hacer? ¿Se creen capaces de hacerlo o tienen muchas dificultades? Sí, profe. Bueno, o si no, un código usado o imprimir una partecita. Por ejemplo, ahora del 1 al 18 es importante. Después cuando hacen sus trabajos, trabajan con internet y ya buscan los materiales, pero mientras estamos dando la clase es importante. Entonces, recuerden, los primeros 18 artículos del Código Civil son como la puerta, el hall de entrada a todo el derecho civil y comercial en la actualidad. Entonces, muy importante conocerlo. Allí están los principios básicos. Hoy yo quería dedicarme a dos artículos que me importan mucho y uno sobre todo, que es el modo de contar los plazos en el derecho. ¿Cómo se cuentan, por ejemplo, los 10 días? A ver, ejemplo, alquilo una moto para utilizarla durante 10 días. ¿Cómo se cuenta? ¿Cuándo, a partir de cuándo? ¿Cuándo vence? Ese es un contrato, por ejemplo, de locación, de alquiler, pero, por ejemplo, en un contrato de compraventa, a ver, fijamos un día de 30 días para hacer la escritura. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué serán? ¿Días corridos? ¿Qué serán? ¿Cuento el sábado y domingo? Porque a mí me dijeron que en los juicios, cuando hay un juicio en tribunales, que son los días son hábiles. Y acá, en los contratos, ¿cómo es? ¿Es también igual que cuando yo estoy teniendo un juicio? ¿Es lo mismo los plazos? Cuidado, porque no es lo mismo. Entonces hay un artículo, que es el artículo 6, que es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta para su vida como profesionales, que tiene que ver con cómo se cuentan los plazos en días, los plazos en meses, los plazos en horas, los plazos en años. Entonces, ese artículo es fundamental.
Y este artículo también hay que diferenciarlo, estos son los plazos del derecho civil y comercial. Hay que diferenciarlo de cómo se cuentan los plazos en el derecho procesal. El derecho procesal es el derecho que establecen los códigos de procedimiento civil y comercial. ¿Qué son los códigos de procedimiento civil y comercial? Para nada son lo mismo que esto, chicos. Esto es el Código Civil y Comercial de la Nación. Este mismo código rige para todo el Estado argentino a partir del 1 de agosto de 2015. Para todo el Estado argentino, para todas las provincias. No es que uno tiene un Código Civil y Comercial y otros tienen otro. No, todos el mismo Código Civil y Comercial. Lo mismo que la Constitución y los tratados de derechos humanos son para todos. Pero para el tema de los juicios o de los procedimientos, que se llaman procedimientos, procesos judiciales, para diferenciarlos de cualquier otro tipo de procesos, ustedes le tienen que llamar procesos judiciales o procedimientos judiciales o juicios en tribunales. En tribunales o en el ámbito administrativo. Para los juicios, cómo se cuenta el plazo está establecido en unos códigos que se llaman códigos de procedimiento civil y comercial. Para penal va a haber código de procedimiento criminal. Pero a ver, en el derecho comercial, cuando hay un juicio ya en tribunales, los plazos se cuentan de manera diferente. Esos plazos se cuentan conforme dice el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Y acá me detengo. ¿Por qué? Porque cada provincia tiene un Código de Procedimiento Civil y Comercial distinto. ¿Entienden? Porque las provincias legislan, ellas hacen sus propias leyes sobre cómo organizar su justicia. Hay principios fundamentales que están en la Constitución Nacional sobre cómo es un juicio, sobre acceso a la justicia, el derecho de defensa, por ejemplo, es para todos, pero, las cuestiones relacionadas con el procedimiento y con la organización de la justicia es de cada provincia y tienen un código de procedimiento civil y comercial y una ley orgánica para sus tribunales y sus juzgados. Por ejemplo, ¿vieron que yo les hablo que yo fui juez de familia hasta el mes de mayo? Bueno, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, los juzgados de familia tienen dentro del juzgado de familia un equipo técnico interdisciplinario. Entonces, con ellos tienen trabajando, además de los empleados y además de los funcionarios, tienen también con ellos, no como peritos que están afuera en una oficina pericial, con ellos tienen psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, trabajando con ellos todos los días, dentro del mismo juzgado. Eso lo tiene la provincia de Buenos Aires y algunas otras provincias, pero por ejemplo, si ustedes van a Nación, a la Cava, a la ciudad de Buenos Aires, allí los juzgados de familia pobres no tienen eso. Entonces un juez tiene que resolver o escuchar a un niño y no tiene la psicóloga ahí con ellos del equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque cada provincia organiza sus juzgados y el procedimiento conforme a sus normas procesales. Esta diferencia tienen que tenerla en cuenta. Cada provincia tiene su propio poder judicial. Y después está lo que ustedes saben y escucharán todos los días, este tema de la justicia federal para otros asuntos específicos. Pero eso no es materia de las provincias. En las provincias cada una tiene su poder judicial y cada provincia tiene su corte, su tribunal superior. Tiene sus jueces, sus cámaras y su corte o su tribunal nacional. Cada provincia. Y después está la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto. En cada provincia hay un poder judicial diferente, que nada tiene que ver con los jueces federales. Y tiene también su propia corte. Nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos la Corte de la Provincia de Buenos Aires. En algunos casos que ya llegaron a nuestra Corte Provincial, llegan a la Corte Nacional, algunos casos. ¿Sí? Pero cada provincia tiene sus normas. Es muy importante que sepan esto, porque miren lo que le pasó acá a una empresa que vamos a ver hoy, ahora cuando hagamos el corte, que se llama una SRL, que se llamaba Alpacor,
tuvo un problema con la AFIP, porque vino la AFIP y le clausuró su negocio, se lo clausuró preventivamente, invocando la ley correspondiente. Un artículo, un inciso, dice que pueden, ¿no?, hacerse esas clausuras. Entonces, la empresa que hizo inmediatamente inició un juicio, diciendo que ese artículo en el cual se fundaba la AFIP para clausurarle, que le pedían la inconstitucionalidad de ese artículo, y el juez de primera instancia le hizo lugar, y le dijo que había sido ilegítima la clausura, por lo tanto, ordenaba que se levantara la clausura. Eso dijo el juez de primera instancia, cuando la empresita fue a quejarse. ¿Qué pasó? La AFIP apeló esa sentencia del juez de primera instancia, que era un juez local. La apela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos apelás un fallo que dicta un juez de primera instancia, la apelás, es la Cámara la que va a revisar esa sentencia y decir si está de acuerdo o si te dicta sentencia en otro sentido. Y si vos no estás de acuerdo, después irás a la Corte, si el tema lo amerita, a la Corte Provincial o a la Corte Nacional. En este caso lo que ocurrió, que la AFIP apeló, pero la acción que había iniciado la empresa era un amparo en el que pedía la inconstitucionalidad del artículo y pedía que la ilegitimidad de la clausura preventiva. ¿Cómo lo hizo? Invocando la Ley de Amparo Nacional. En esa Ley de Amparo hay un artículo, todos me están prestando mucha atención, ¿no? Sí, En esa ley de amparo, que es específica para el amparo, hay un artículo, que es el 15, que dice que para apelar yo tengo 48 horas. Es decir, que cuando el juez de primera instancia dictó la sentencia y se la notifica a la AFIP, va el oficial notificador, le pone el sello, como que notificó ya a la AFIP, le puso el sello y le puso el día. Y ese día era un 18 de diciembre, venían las fiestas, y era viernes, un viernes 18 de diciembre del año 2015, miren ustedes, recién se resolvió ahora, en diciembre del año pasado. Entonces va el oficial notificador de tribunales a la AFIP a notificarle que han declarado ilegítimo la clausura que ha hecho y que el juez le ha dado la razón a la SRL. Entonces la AFIP dice, yo apelo, va a apelar. Entonces prepara todas sus cositas, mira el artículo 15 de la Ley de Amparo, y ahí dice que tiene 48 horas para apelar esa decisión del juez, para quejarse, ¿no? Para pedirle a la Cámara que la revise. Entonces dice, bueno, 48 horas, y en la Ley de Amparo, en esa ley que regula cómo se hacen los amparos, hay un artículo que es el 17. Ese artículo 17 dice que si en la ley de amparo no está previsto cómo se cuentan esas 48 horas, hay que ir a las leyes procesales, a las leyes del juicio, del procedimiento, o sea, al Código de Procedimiento Civil y Comercial. Dice, ¿qué dice el 17? Dice, si en esta ley de amparo, que tiene poquitos artículos, no está establecido cómo se cuentan los plazos, supletoriamente significa reemplazo. ¿A dónde voy? ¿Al Código Civil y Comercial? No, voy al Código de Procedimientos porque el amparo es un juicio. Y en el Código de Procedimientos dice cómo se cuentan los plazos en un juicio. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, no? Artículo 15 y artículo 17. La AFIP, ¿qué hace? Teniendo en la cabeza el artículo 15 de las 48 horas y el 17 que dice que las 48 horas las tiene que contar conforme dice el Código de Procedimiento, va a leer el Código de Procedimiento. Y en el Código de Procedimiento, ¿qué dice? Dice que no se cuentan los días inhábiles. ¿Entienden? O sea, día 18, viernes, sábado y domingo no los cuento. Y tengo 48 horas. Entonces, la AFIP interpretó que tenía un plazo más amplio, ¿no? Que no eran días corridos.
Pero ¿qué pasó con la Cámara? La Cámara le dice a la AFIP, ¿sabe lo que pasa? Yo considero que usted presentó tarde este amparo. Cuando llega con su amparo a la Cámara le dice, mire, sabe que no, tarde, porque usted me lo está presentando, a ver, el día martes, el día martes, y esto tendría que habérmelo presentado el día lunes. Acá hay alguien que está afuera, María Sánchez. ¿Por qué? Porque la Cámara, para contar el plazo de 48 horas, ¿qué hace? Toma el artículo 6 del Código Civil y Comercial, de nuestro código, el artículo 6, que se llama modo de contar los intervalos en derecho. La Cámara toma en cuenta estos artículos. Dice, mire, es tarde, porque usted, los plazos eran corridos. Se contaba el sábado y domingo, como dice el Código Civil y Comercial, que es para el tema, como yo ya les dije antes, de los contratos. Ustedes en un contrato, por ejemplo, alquilo una moto por 10 días, la alquilo, no me salto el sábado y domingo. Supóngase que la alquila el viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Pero en materia de juicios y de procesos se aplica el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Eso es lo que va después a decir la Corte, ¿no? Entonces, la Cámara, ¿qué le dice a la AFIP? Mire, presentó tarde la apelación, por lo tanto ya no puede apelar, queda firme el fallo de primera instancia. ¿Qué hace la AFIP? Va a la Corte. Y la Corte hace una interpretación diferente. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice que debe aplicarse el artículo 17 y el artículo de la ley de amparo. Y el artículo 17 de la ley de amparo dice que cuando la ley de amparo no prevé cómo se cuentan los plazos, hay que ir al Código de Procedimiento. Y el Código de Procedimientos que dice que no se cuenta el sábado y domingo. ¿Me comprenden, chicos, lo que pasó? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. O sea, estamos hablando del Código Civil y Comercial del artículo 6 donde están los plazos, pero ahora después usted saltó con el Código Procesal y eso no entendí bien. Cada provincia tiene un Código Procesal distinto. Claro, y después en la CABA, en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. ¿Y cuáles eran los artículos del Código Procesal que dicen, o sea, El que pautan los 105 tiempos? Claro, el 152 y el 156 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación. ¿Comprenden? ¿Por qué es importante que ustedes lo sepan? Y aunque es difícil, es importante que lo sepan, porque ustedes deben saber cuándo vencen los plazos. Ustedes imagínense que tenga un cliente y que venga y le diga, uy, mirá, me llegó una cédula de... Lo primero que le van a decir, si te llegó una cédula, te vas corriendo a un abogado ya, porque te empiezan a correr los plazos. Eso es así. Pero si ustedes saben, más o menos, es importante. De hecho, para eso tienen la materia de derecho civil. Ustedes deben saber que hay un modo de contar los plazos para todas las cuestiones reguladas por el derecho civil y comercial, que es todo lo que nosotros vamos a aprender, que los plazos son corridos, y después vamos a ver cómo se cuentan los plazos en horas, en meses, en días. Y otra cosa es cuando hay un juicio iniciado, una acción judicial, chicos, o administrativa, allí hay que leer los códigos de procedimiento civil y comercial. ¿Comprenden? Eso es lo que yo quiero que sepan. Y en los códigos de procedimientos, así como ustedes se encuentran en el Código Civil y Comercial, que hay un artículo que dice cómo se cuentan los plazos en el derecho, en los códigos de procedimientos también hay las normas relacionadas con cómo se cuentan los plazos en un juicio. ¿Saben? Y en materia procesal, en materia de juicios, no se cuentan los plazos, salvo que el código en el artículo lo diga, pero si no, no. Lo general es que no se cuentan los días inhábiles. ¿Entienden? Eso es muy importante que lo sepan. Yo tengo para contestar demanda 10 días, pero no cuento el sábado y domingo ni los feriados, que son inhábiles. ¿Saben? Y por ejemplo, cuando...
¿sí? Tengo otra pregunta. ¿Y los Mm. días no laborables? Eso, porque hay No, días que no son feriados y otros no laborables. No sé si entro. no. Los días feriados, ¿vieron que dice feriados nacionales? ¿Mm? Y Los días tengo otra feriados. pregunta también. Después, cuando nombré el artículo 17, ¿de qué código era? Porque ahí me perdí. No, esos son de la ley de amparo. Ah, El amparo es una ley para cuando se violan derechos constitucionales. De hecho, hasta está previsto en la Constitución Nacional. En la misma Constitución Nacional, el amparo es como una garantía que todos tenemos para cuando se violan, por ejemplo, en materia de salud, en materia de medicamentos. Supónganse que ustedes no le dan el medicamento que necesitan injustamente, o IOMA, o PROFE, o la obra social. ¿Qué es lo que ustedes van a iniciar en tribunales? Un amparo. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud está relacionado con el derecho a la vida y esos son derechos protegidos por la Constitución. Entonces, cuando hay derechos fundamentales en riesgo, hay una acción especial que se llama amparo. ¿Mm? En la provincia también hay una ley para regular el amparo y también está en la Constitución de la provincia, está en la Constitución Nacional, en la Constitución de la provincia y después hay una ley nacional del amparo, que por ejemplo si ustedes vivieran en ciudad, regiría esa ley, y si están en provincia de Buenos Aires, rige nuestra ley de amparo provincial, que son parecidas unas y otras, son parecidas unas y otras, pero es una acción específica para cuando están en juego nuestros derechos fundamentales. Acá imagínense que la empresa lo que invoca, le cerraron su negocio y se lo clausuraron sin una orden judicial, se lo clausuró la AFIP. Entonces, claro, no sé cómo ha sido la demanda, el escrito de inicio del amparo, pero me imagino que el derecho a ejercer la libertad de empresa, el derecho a ejercer el comercio, el derecho de propiedad y todo lo que habrá invocado, que son todos derechos constitucionales. Y el juez le dio la razón, le dijo, en realidad ese artículo es inconstitucional y es ilegítima la clausura. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo bien. La AFIP dice, no estoy de acuerdo con este fallo, voy a apelar, pero ¿en el marco de qué juicio? De un juicio de amparo. Por eso ustedes siempre tienen que leer muy bien cómo se llaman los juicios. Van a ver que acá dice Alpacor SRL contra la AFIP sobre amparo. Es un amparo. Tiene una ley especial, que es la ley de amparo, con 2 artículos, el 15 y el 17. ¿Qué dice el 15? El 15 dice que cuando no estoy de acuerdo con la sentencia que dictó el juez, puedo apelar en 48 horas. El tema es, ¿cómo cuento las 48 horas? Supónganse, usted piensa en la FIP que recibe un día viernes el amparo. Pero las leyes ya lo prevén. Acá lo llamativo, ¿saben qué es? Que la Corte lo dice también, que la Cámara, cuando la FIP presenta su apelación, ni siquiera menciona el artículo 17 de la Ley de Amparo. Y el artículo 17 de la Ley de Amparo es el que en realidad tendría que haber mirado la Cámara, que es el que dice que cuando en la Ley de Amparo no se prevén los plazos, no se prevén cómo se cuentan los plazos, hay que ir supletoriamente al Código de Procedimientos. Es rarísimo eso. O quien lo hizo no lo sabía. La verdad que es muy raro lo que pasó, pero pasó. ¿Sí? Yo estoy perdida con el tema de lo que tenemos subido en Classroom, que es tu código. No sé cómo darme con los códigos, no sé cómo estudiarlo en realidad. O sea, usted dice, por ejemplo, artículo 15 y yo en el artículo 15 de anexo 1. No, espera. ¿Viste que cuando yo hablo siempre digo artículo 6 del Código Civil y Comercial? Digo, artículo 15 de la Ley de Amparo. Es otra ley. Ah, listo, por eso yo no me ubicaba con los códigos, no. Siempre bien, ustedes escuchen siempre bien, que yo insisto siempre sobre eso, insisto, y de hecho le estoy planteando este caso para que vean la complejidad que tiene y que no es tan difícil, lo tienen que entender nomás y familiarizarse, pero es importante. Según las leyes, entonces, ¿no? Exacto. Pero cuando hay un juicio, a ver, acá tengo un artículo 6 que lo vamos a estudiar,
que dice cómo se cuentan los intervalos en el derecho, es decir, el tiempo, los plazos. Se llama Modos de contar los intervalos del derecho, artículo 6, que nos importa muchísimo, porque todo en materia contractual, imagínense, es fundamental conocer ese artículo. El vencimiento de todos los plazos de nuestra vida cotidiana, porque la mayoría de la gente no tiene juicios en tribunales. Entonces, ¿cómo se cuentan los plazos de todas las operaciones que hacen? De los actos jurídicos, de los contratos, ¿cómo se cuentan? Se cuentan, como dice el artículo 6 de nuestro Código Civil y Comercial. Pero, lo dice el mismo artículo 6 también. Pero, cuando hay un juicio o un procedimiento, se cuentan, en el juicio, se cuentan conforme dice qué cosa. El Código de Procedimientos, es lógico, chicos, ustedes piénsenlo, ¿cómo se cuentan? Conforme, si el procedimiento judicial es como un juego y tiene sus propias reglas, entonces los plazos se cuentan conforme dice el Código de Procedimiento Civil y Comercial. ¿Qué pasó acá? Que el amparo es una garantía constitucional que uno presenta en tribunales una acción de amparo cuando está en juego un derecho constitucional. Entonces, cada provincia también tiene su ley de amparo, donde se dice cómo se hace el juicio del amparo. ¿Entienden esto? Que perfectamente también puede estar dentro del Código de Procedimiento, pero no lo está. Entonces, es una ley de procedimiento del amparo. ¿Qué pasó en este caso? Esa ley de amparo, la Ley Nacional de Amparo, tiene un artículo que dice que el plazo para apelar, que es el 15 de la Ley de Amparo, el plazo para apelar vence en 48 horas. Entonces, la AFIP cuenta las 48 horas teniendo en cuenta ¿qué cosa? El artículo 17 de esa Ley de Amparo que dice que para contar los plazos, si no está establecido en el mismo artículo de cómo se vieron en el 15 que dicen 48 horas, en ese artículo 15 podrían haber puesto que se contarán corridas, pero no lo dice. Como no lo dice, el artículo 17 dice que en este caso se aplica supletoriamente el Código de Procedimientos, o sea que hay que ir al Código de Procedimientos a ver los artículos que se refieren a cómo se cuentan los plazos en los juicios. ¿Entienden la idea, chicos? Hay 3 leyes en juego acá. El Código Civil y Comercial, que no tendría que haber entrado, que no lo mete la Cámara, no sabemos por qué lo mete la Cámara, pero lo metió. Por eso nos es útil a nosotros para estudiarlo, porque la Corte le va a decir, no tiene nada que ver en este caso el artículo 6 del Código Civil y Comercial, porque no es para estos asuntos. ¿Entienden la conclusión? El artículo 6 no es para estos asuntos, le va a terminar diciendo la Corte. Muy mal lo que ha hecho la Cámara al rechazarle la apelación a la AFIP, porque la misma ley de amparo, estamos en un juicio de amparo, y la ley que regula el amparo dice en el artículo 17 que los plazos para la ley de amparo se rigen conforme dice el Código de Procedimiento Civil y Comercial. ¿Entienden lo que pasó acá? La FIP era como que se estaba manejando bien entonces. Claro, la FIP lo hizo bien, porque los abogados de la FIP estudiaron el amparo y vieron que el 15 decía 48 horas y el 17 decía, mire, para contarlo tiene que ir al Código de Procedimiento. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo la Cámara? Cuando la FIP va el día martes con su recurso de apelación, le dice, mire, se lo rechazo porque es tarde. Perdió el derecho a defenderse, porque la FIP seguro que iba a decir todo lo contrario de lo que había dicho el juez de primera instancia. Vieron que la clausura estaba bien y toda su historia. Bueno, entonces la Cámara le dice, no, mire, perdió el derecho, por eso es tan grave lo que se está resolviendo, ¿eh? La FIP fue y dijeron, no, mire, ¿y por qué razón porque le dice la Cámara? Porque el artículo 6 era lo que había que aplicar. Entonces la FIP otra vez vuelve y se va a la Corte y le dice, oiga, mire, mi derecho a defensa me lo han afectado porque me dicen que no puedo apelar porque presenté tarde. Y yo no presenté nada tarde, le dice la FIP.
Yo no lo presenté tarde, porque yo hice lo que dice el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dice que las 48 horas se tienen que contar conforme dice el Código de Procedimiento Civil y Comercial, que dice que no se cuentan los feriados. ¿Entienden la idea? Sí, profe. Sí, sí. Ustedes, chicos, es de toda lógica. Imagínense en un contrato de alquiler que dice, a ver, alquilo durante 3 años, de tal plazo a tal plazo. ¿Cómo no voy a estar en civil y en los contratos, los feriados no se cuentan, los plazos son corridos, pero en un juicio no, porque hay plazos de 48 horas, de 3 días, de 10 días, de 15 días, ¿comprenden? Entonces no se cuentan los días feriados. ¿Está claro, chicos? Profe, en casos como este, ¿Cómo? casos como este, cuando empieza la feria judicial, ¿se cuenta igual o hay que esperar hasta marzo? No, la feria judicial no se cuenta. Ah, se puede mandar la demanda igual y no se cuenta en la feria judicial. Claro, no se cuenta. La feria no se cuenta. Perfecto. Claro. Igual, Entonces, ¿sí? una duda. Eso sería, lo de la feria judicial sería para los casos que están en sede judicial. Digamos, Sí. ¿y lo que sería el Código Civil y Comercial regería todo el año también? ¿O tiene momentos? Eso lo vamos a estudiar ahora. No, son plazos corridos. El artículo 6, plazos corridos, chicos. Sí, Vos pensás en sí. un contrato de alquiler solamente. Mirá, imagínate que tengas que estar contando los feriados, sacándolos. No, no es así. ¿Entienden? Ahora lo vamos a estudiar igual. Pero lo que yo quería era que ustedes distinguieran esto. Porque a ustedes como contadores también les pueden llegar notificaciones de un juzgado, ¿comprenden? ¿Mm? Entonces ustedes tienen que recordar que en ese caso no rige el cómputo de los plazos del artículo 6 del Código Civil y Comercial, sino que rigen lo del Código de Procedimiento. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes, ya con todo esto que les expliqué, lo van a entender. Además, les puse el fallo de, miren, la Corte Nacional hizo un trabajito lindo con esto, que lo tienen en el cuadernillo. Ustedes en el cuadernillo tienen lo siguiente. Una primera hojita que se llama ejes temáticos. El fallo se llama Alpacor. Alpacor, SRL contra la FIP, sobre amparo. Esto sí, vayan anotando si tienen papel. Aunque sea, después lo tienen, pero así se ordenan. Entonces, ese juicio terminó en la Corte porque la AFIP tuvo que ir a la Corte a decirle, oiga, mire que está en juego mi derecho a defensa, que también derecho a defensa es un derecho constitucional, porque la Corte no suele resolver estas cuestiones procesales, pero cuando está en juego el derecho a defensa, que es un derecho constitucional, por supuesto que interviene. Y acá era una interpretación de la ley de amparo. Entonces la Corte dice, momento, Cámara, ¿qué has hecho? La has rechazado. Van a ver, cuando ustedes lean el fallo de la Corte, que es lo que ustedes van a leer, se van a encontrar con esto. No es que la Corte dice, cuando ustedes lean, lo va a decir, oiga, Cámara, ¿qué ha hecho? Pero le dice, el juez de primera instancia hizo tal cosa, les va a contar a ustedes. La Cámara hizo tal otra, dice, ni tuvo en cuenta el artículo 17 de la ley de amparo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para hacer el trabajo que sigue? Lo siguiente. Por un lado, tienen que tener en cuenta el fallito. ¿Cómo se llama el fallo? Se llama Alpacor SRL, que es la empresa, contra la AFIP, sobre amparo. Entonces, significa que Alpacor es la actora, contra la FIP, que es la demandada, que le clausuró preventivamente el local, y Alpacor es la que inicia el amparo, por eso está primero, ¿no? Alpacor contra la FIP sobre amparo, porque hay una violación de un derecho constitucional. Inicia el amparo. ¿El juez qué hace? El juez de primera instancia le dice, tiene razón la empresa, porque el artículo, a ver, yo lo había anotado por acá, es el artículo 35, inciso, acá está, 35, inciso F de la ley 11.683, es inconstitucional. Entonces, ilegítima la clausura. ¿Profe, la ley 1183 dijo?
11683. Perfecto, gracias. La ley anótenla para ir familiarizándose, que tiene mucho que ver con la AFIP y el tema impositivo. Artículo 35, inciso F, yo se las puse igual en los materiales, entran y ya los leen. Es artículo, anoten bien, artículo 35, inciso F de la ley 11.683. Mírenla, después mírenla, no significa que la estudien, que es larga, no, pero que sepan que esa ley existe, y que ahí es donde está el tema de la clausura preventiva, que la AFIP puede hacerla por sí preventivamente sin un juicio previo. Clausura preventiva. ¿Qué dice el juez? Ese artículo es contrario a la Constitución Nacional, porque para clausurar, seguro que le debe haber dicho, para clausurar se necesita que un juez lo diga. La AFIP no puede clausurar. Entonces el juez dice, ese artículo es contrario a la Constitución. Es ilegítima la clausura, por lo tanto. Bueno, pero no es el tema de nuestro problema hoy, ¿eh? El tema nuestro va por otro lado. La AFIP la notifican, va el oficial notificador, cuando se dicta una sentencia judicial hay que notificar fehacientemente y no puede llegar de cualquier manera la notificación. Va el oficial notificador, que es un empleado de tribunales. ¿Va? Con la cédula, con la sentencia, van a ver que yo vieron que siempre les digo, cuidado cuando le llegue un papel con un sello ovalado, que son los sellos típicos del Poder Judicial, y diga Poder Judicial. Ustedes cuando les llegue una notificación con esos sellos, vuelen, vayan a ver un abogado si no lo tienen claro, o preséntense en tribunales inmediatamente, pero si es en penal le diría que vaya a ver un abogado, porque quizá quedan presos, ¿eh? Entonces no, cuidado. Si es penal, va a ver al abogado. Si es una cuestión civil y comercial, van a ver al abogado o lo llaman inmediatamente y le dicen lo que les ha pasado o van. Miren que los plazos, fíjense acá, 48 horas. Los plazos corren, no es que les llegó el viernes y ustedes descansan tranquilamente y dicen, lo miro el lunes esto. No lo miren el lunes. Mírenlo ahora. ¿Está claro? ¿Esto les quedó muy claro? Cuando ustedes ven un sello ovaladito así, del Poder, que dice Poder Judicial, Juzgado, Tribunal, Poder Judicial, no les estoy hablando de un juez municipal, de faltas, ni esas cosas, estoy hablando del Poder Judicial. Se van volando. Bueno. Entonces, le llega a la AFIP el oficial notificador diciéndole, mire, un juez de primera instancia dice que la clausura que usted hizo el otro día es ilegítima, porque el artículo en el que usted se funda es inconstitucional. Entonces la AFIP, ¿qué hace? Mira la ley de amparo, porque está en el marco de un amparo, y la ley nacional de amparo, anoten, ley nacional de amparo, anoten el número, 16.986. Les digo que lo anoten para que distingan, ¿vieron? Para que ustedes empiecen a ver cómo juegan distintas normas. Estas son importantes. Ley de amparo 16.986. De esta ley son importantes para nuestro caso dos artículos. Los artículos 15, que dice que cuando yo quiero apelar una sentencia que dictaron contra mí, tengo 48 horas para hacerlo ante la Cámara. Y también es importante el artículo 17, que dice cómo tengo que contar esas 48 horas. Pero en lugar de decirme, mira, son corridas, dice, mira, son conforme dice el Código de Procedimiento Civil y Comercial. Entonces, ¿a qué me lleva? A que yo, el artículo 17 de la Ley de Amparo 16.986, me lleva a mí a que yo tenga que abrir mi código de, ven, como tengo que hacer yo ahora, me tengo que levantar, así, y buscar mi código de procedimiento civil y comercial. Miren, ¿lo ven? Código procesal, no es lo mismo. ¿Ven las pantallitas, chicos? Y si no me levanto de la silla, como yo acá lo que haría, no sé si me levantaría, porque estoy tan acostumbrada con la computadora, creo que pondría allá arriba código de procedimiento civil y comercial y ya está. ¿Entienden? Entonces, la ley de amparo 16.986
en su artículo 17, dice que yo tengo que venir acá a mirar en el código procesal cómo se cuentan los plazos en un juicio, es decir, a partir de cuándo, cómo cuento esas 48 horas del artículo 15. Y eso hicieron los abogados de la FIP. Entonces, se presentaron en fecha conforme al artículo 15 y al 17. Llegan, imagínenselos, llegan a la mesa de entradas. Entonces ahí miran y le dicen, fuera de término. Otra cosa tengo que explicarles. Este plazo, chicos, vencía ¿cuándo? No, se lo explico en general. Cuando un plazo vence en un día feriado, Nunca vence en un día feriado. ¿Qué se hace? ¿Saben ustedes qué se hace? ¿Nunca han escuchado? Se corre para ¿No han escuchado hablar de tengo que apurarme porque me vencen las 2 primeras horas? Las 2 primeras horas es cuando a mí me vence un plazo, tengo siempre las 2 primeras horas del día siguiente para presentar. O sea, son 10 días, 3 días, 48 horas, más las 2 primeras horas del día siguiente. O sea, si tribunales tiene hora, por eso también hay que saber los horarios de los tribunales. Suponete que el horario de tribunales abre a las 8, bueno, 8, 9 a 10. Abre a las 7:30, 9:30. Abre siempre las 2 primeras hábiles. Eso también lo dicen los códigos de procedimientos. ¿Está? Bueno. Entonces, ¿qué pasó en este caso? La AFIP hizo lo que decía la ley de amparo, el artículo 17, que dice que para computar esas 48 horas hay que ir al código de procedimientos, fue al código de procedimientos, lo leyó, dijo que no se contaba el sábado y domingo y presentó su apelación en las 48 horas. Pero la Cámara le dijo, no, mire, lo hizo mal. El artículo 15 de la ley de amparo dice 48 horas, pero ¿sabe qué? Esas 48 horas, para mí, se cuentan como dice el Código Civil y Comercial, en el artículo 6. Así. Se lo dice por escrito. Ustedes acá lo que tienen que ver, que lo que pierde la AFIP, no es uno dice, bueno, lo presentó tarde. No, está perdiendo el derecho a defenderse. Es el derecho de defensa, que también es un derecho constitucional, chicos. Cuando alguien dicta o resuelve algo contra nosotros siempre tenemos derecho a apelar. Fíjense qué importante y qué constitucional es este artículo, que se lo voy a llevar, miren a dónde se lo voy a llevar, al tema de los derechos del niño. Ustedes saben, por ejemplo, que hoy, si a mí me aplican una amonestación en el colegio como estudiante, yo tengo derecho a apelar. ¿Por qué? Por el derecho constitucional a defenderse cuando se adopta una decisión. Cuando se adopta una decisión contra mí, yo tengo derecho a decir, ¿qué es apelar? A decirle al otro, mire, revise la sentencia que ha dictado, o a un superior, mire, revise la sentencia que ha dictado, como pasa en tribunales, revise la sentencia que ha dictado el juez de primera instancia, le pide a la Cámara. En la escuela los chicos también tienen derecho a pedir que se revise esa decisión de ponerle una amonestación, porque el derecho a defenderse es un derecho de todos, incluso de los propios hijos. Cuando ustedes no pasan en casa, uno los enseña eso, decir, bueno, te aplico esta sanción porque hiciste tal cosa. Entonces su hijo, ¿qué hace? ¿Qué quiere? Quiere defenderse y le dice, no, mamá, porque yo lo hice, porque él me pegó, yo le pegué porque él me pegó, no, yo te castigo porque vos, pero él me pegó primero y a mí me dolió y yo me quise. ¿No les ha pasado? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ustedes escuchan a su hijo porque escuchan la argumentación que les da, no es que le van a contestar, yo soy tu mamá y hago lo que quiero, yo soy tu papá y soy el que mando. Eso es una educación autoritaria. ¿Ven? Educar democráticamente a los hijos no es algo difícil.
Y además uno los enseña a razonar y además a defenderse ante los demás, porque nosotros los queremos, no hay problema. Pero los demás pueden cometer injusticias contra ellos. Entonces, bueno, a ver, contame, a ver, te doy la oportunidad de que te defiendas. Y él dice todo lo que tiene que decir. Y después ustedes dicen, bueno, a ver, en esto me parece que tuviste razón, te voy a bajar el castigo. En lugar de estar 1 hora sin poder comer tal o cual cosa, o en lugar de hacer este castigo, tenés uno más chiquito porque algo de razón tuviste, porque me parece bien esto, o te levanto la sanción. No, mira, la verdad que no sabía que lo habías hecho por eso. ¿Comprenden? Eso es apelar. Y eso es defenderse. Si no, uno se frustra, queda frustrado. Y acá, en el caso de la FIP, se pierden derechos. Entonces, el derecho a apelar es constitucional. Constitucional. Siempre cuando hay una sentencia contra mí, tengo derecho. Entonces, es por eso que cuando la Cámara le dice a la FIP que lo presentó tarde por el artículo 6, lo que perdió la FIP es la oportunidad de presentar su escrito donde se quejaba por el fallo de primera instancia. Porque para apelar hay plazos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la FIP? Va a quejarse a la Cámara, a la Corte. Ya lo van a ver ustedes. Va a quejarse a la Corte. La Corte, ¿qué hace? Revisa la decisión de la Cámara. Le podría dar la razón a la Cámara, Pero ¿por qué interviene la Corte en este caso, que es una cuestión, algunos pueden decir, de procedimiento, de contar plazos? La Corte en general no está en cuestiones de estas características. Entra en el tema de los plazos porque está el derecho de defensa en juego. Y cuando entra a analizar, dice, pero ¿qué cosa? La Cámara dice 48 horas, pero no leyó el 17 de la ley de amparo, ni siquiera la menciona. Directamente fue y aplicó el 6 del Código Civil y Comercial. Y esto está mal, no corresponde. Entonces, ¿qué es lo que dice? Esa sentencia es arbitraria. ¿Arbitraria por qué? Porque no se fundó bien en derecho. Porque el artículo 17 ni siquiera lo tuvo en cuenta. Y dice otras cosas más, sobre todo cuando se interpreta una ley tan importante como es la del amparo, que tiene que ver con los derechos fundamentales, la vida, la salud, transitar, amparos tan... Bueno, no quiero perder tiempo, porque si no voy a pasar otra hora contándoles. Pero, por ejemplo, recuerden lo de la salud, ¿no? El tema de la entrega de medicamentos, ¿no? Cuestiones que son muy importantes para nuestra vida. Entonces, cuando uno interpreta una ley como del amparo, no cercena derechos, y menos desconociendo el artículo 17 de la misma ley de amparo, que lo que busca es que sean más amplios los plazos y no más acotados. Entonces ahora, cuando ustedes vayan a los materiales, que va a ser un ratito nomás, chicos, una media hora, lo que yo quiero que hagan hoy, están bien atentos todos, lo que quiero que hagan con esos materiales es que los abran y que miren el cuadernillo y miren las otras 2 cositas que yo les agregué abajo. Después les voy a dar una tarea para la semana siguiente, pero va a ser una tarea con un trabajito que yo preparé, que no se lo subí ahí. Lo que yo quiero en el ratito, aunque no estemos juntos, es que hagan lo siguiente. Abran los materiales. ¿Con qué se van a encontrar? Con un cuadernillo. En ese cuadernillo, en la primera hoja que dice Corte Suprema de Justicia de la Nación, van a ver que dice ejes temáticos. Ejes temáticos. Entonces, lean esos ejes temáticos. Esos ejes temáticos, ¿saben qué son? ¿Cómo la Corte puso ahí esos ejes temáticos del fallo Alpacor? Haciendo lo que ustedes hicieron el otro día con el trabajo que yo les di. ¿Vieron cuando yo les dije 7 ideas por cada una de las cosas que tienen que leer, por cada uno de los materiales? Pues, la Corte, ¿qué hace? Cuando dicta un fallo, mira y toma los ejes temáticos, los temas fundamentales de la sentencia. Entonces, ustedes en esa primera hoja van a ver que ni siquiera un renglón le lleva, le pone los títulos de cuáles son los ejes temáticos de la sentencia. Después, si pasan la primera hoja, se van a encontrar con un artículo que comenta el fallo Alpacor.
lo comenta de una manera muy amigable, que lo puede entender un lector de periódico. De hecho, es un artículo de un especialista en Derecho y en Derecho Tributario del Cronista Comercial. No es de una revista jurídica, pero está muy bien, por eso se los puse. Como resumen, como explicación cortita para que ustedes se ordenen. Y después de eso, ya directamente, después de eso viene otra cosa que les agregué, muy importante, que también lo hace, o sea, tenemos 1, ejes temáticos, 2, el artículo del cronista comercial, 3, un trabajo hecho por la misma Corte, como el fallo es largo, la Corte lo que hace es extrae 8 ideas, 8 ideas fundamentales del fallo, que también esto les sirve para los trabajos, para estos trabajos que yo quiero que ustedes hagan. Cuando le doy algo, que ustedes me extraigan 7 o 8 ideas. Yo me quedo con 7. Acá la Corte lo que hizo fue, tomó su sentencia y un poquito ya más largo que en la primera hoja donde dice ejes temáticos, un poquito, 2, 3 líneas van a ver que le pone, toma los ejes temáticos y explica, toma trozos de la sentencia, que son importantes, y pone 8 parrafitos que serían como lo principal de la sentencia. ¿Me van siguiendo todos? ¿Va bien? ¿Sí? Bien. Profe. Seguimos entonces. Entonces, ahí van a ver que tienen de los puntos 1 al 8, hecho por la misma Corte, bien, Kevin, con su sentencia. Y después, al final, tienen la sentencia. Cuando lleguen a la sentencia, ustedes ya van a entender mucho más, porque ya les expliqué yo un montón, y además, ya va masticadito, tienen allí los materiales. Pero lo que yo quiero es que ustedes se encuentren en esa sentencia de la Corte cuando se refiere a nuestro artículo 6 del Código Civil y Comercial. Después hay muchas cosas técnicas, pero por eso les digo que esos puntos 1 al 8 y los ejes temáticos son los temas fundamentales. Entonces es importante que lo vean. Es importante que lo vean y que lo comprendan. ¿Cuáles son los 8, según la Corte, las 8 principales ideas de esa sentencia que dictó? Dándole la razón a la AFIP. En realidad, ¿qué es lo que le está diciendo la Corte? Mire, no le está dando la razón por el tema de la clausura, le está diciendo, usted en realidad tiene derecho a apelar, porque usted presentó bien su recurso de apelación. Está mal denegado el recurso, entonces vaya y lo tiene que presentar ahora y después se defenderá como corresponde. Acá lo que estaba en cuestión, chicos, era cómo se cuenta el plazo de ese recurso de apelación. O sea que, por lo que la Corte resuelve, la AFIP no perdió su derecho a apelar. Y con posterioridad al fallo de la Corte, ¿qué es lo que va a hacer la AFIP? Va a ir a apelar, que de hecho ya lo presentó, se va a tener en cuenta su apelación, la Cámara mirará qué es lo que pasó, por qué se queja del fallo de primera instancia y después se resolverá. Pero acá lo que estaba en cuestión era cómo se cuentan los plazos en el derecho. Y una cosa son los plazos en el derecho procesal y otra cosa son los plazos de las relaciones civiles y comerciales sustanciales, del mundo de los contratos, de los derechos reales, de la vida familiar. ¿Entienden, chicos? Una cosa es un juicio y otra vida es la vida civil y comercial, cotidiana, la de todos, cuando resolvemos cuando vivimos nuestra vida, que todo el tiempo estamos, por ejemplo, cuando uno sube al colectivo está firmando un contrato de transporte, ahora con la tarjeta sube, antes teníamos el boleto, ¿se acuerdan? No había que tirarlo el boleto. ¿Por qué no había que tirar el boleto? Porque era la constancia del contrato de transporte que yo tenía con la empresa de colectivo. Si había un accidente o pasaba algo y yo me lastimaba, yo sacaba mi boleto y decía, mira, acá está el boleto, la empresa tiene que cubrirme porque acá está la constancia, y si yo había tirado el boleto no lo tenía. Lo mismo que ahora, por ejemplo, cuando vamos por la ruta, no es que pagamos el peaje y lo tiramos por la ventana para que no se nos guste basura dentro del auto, no, lo guardamos bien en la constancia del peaje. Y de hecho ahora que no necesitamos ni la constancia si tenemos esos pases,
queda registrado que nosotros pasamos por ahí. Esa es la constancia del contrato que nosotros pagamos, del peaje que nosotros pagamos, que es un pago al concesionario para que mantenga la ruta y que la cuide. Imagínense ustedes que yo paso por el peaje y al kilómetro, sin haber ningún cartelito que diga cuidado animales o precaución animales que se pueden cruzar por la ruta, se me cruza un ternero. Choco, un desastre, con el ternero, con el auto, con nosotros. ¿A quién le parece que le voy a ir a reclamar? A la concesionaria de la ruta. A ver dónde están los carteles, dónde está señalizado que yo tengo que ir con precaución. A ver dónde está, ¿entienden? Entonces son contratos cotidianos que uno, ¿no? Cuando voy a comprar el pan, es un contrato de compraventa cotidiano. Cuando voy a comprar una casa, contrato de compraventa, pero también cuando voy a comprar el pan, o voy a comprar la perfumería, o voy a comprar el supermercado. Todos esos son contratos cotidianos. Supónganse que diga, tiene 10 días para quejarse, cuando compren por Mercado Libre, tiene 10 días, los 10 días se cuentan corridos. Compra-venta de mercadería, 10 días corridos tengo, para quejarme o para que me lo cambien, esos plazos son los del artículo 6. Porque ahí no hay ningún juicio. Yo estoy comprando y vendiendo. Lo mismo que las relaciones con el inquilino, o yo como inquilina con el dueño del inmueble. ¿Entienden? Los 5 primeros días, a ver, paga del 1 al 10, pagan los 10 primeros días de cada mes. ¿Cómo se cuentan los 10 primeros días para pagar el alquiler? Yo no incluyo el sábado y domingo, cuento corridos. Porque el contrato de locación está regido por este código, no es un juicio. Distinto sería si yo tuviera un juicio en tribunales, si el dueño de la casa donde yo estoy alquilando no le pago y me inicia un juicio en tribunales. Entonces allá en tribunales, por el juicio de tribunales, por plazos para presentar la demanda, para contestar la demanda, para apelar, van a regir los plazos del Código de Procedimiento Civil y Comercial porque es un juicio. Pero después en mis relaciones en virtud del contrato de locación, rigen los plazos del Código Civil y Comercial. ¿Se comprendió, chicos, de lo que hablo? Sí, profe, entonces en el Código Civil Comercial, entonces, ¿qué normativa tenemos que tener en cuenta acá? Por un lado, el Código Civil y Comercial, artículo 6, que la Cámara lo aplicó mal, lo aplicó para lo que no debía, lo aplicó para rechazarle el recurso de apelación a la AFIP, mal fundado. Y después, ¿qué otra norma tengo que tener en cuenta? El Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, artículo 152, 156 y 124. ¿Y por qué tengo que tener en cuenta el Código de Procedimiento? Procedimiento, acuérdense, juicio, rige el juicio. ¿Por qué tengo que tener en cuenta el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación? Porque la ley del amparo, y esto es un juicio de amparo, un procedimiento específico, de esos sagrados para nosotros, conjuntamente con el habeas corpus, con el habeas data, que nos defienden, son procedimientos específicos porque son breves, cortitos, para defendernos cuando se violan nuestros derechos fundamentales. Entonces, la ley de amparo, a este señor le clausuró en su local, no vende con el local clausurado. Entonces, va por la ley de amparo a reclamar. La ley de amparo tiene un artículo 15, que regula, toda la ley de amparo lo que hace es regula el procedimiento, el juicio de amparo. En el artículo 15 dice que para apelar la sentencia del juez hay 48 horas. Y luego el artículo 17, la ley de amparo es la 16.900, no me quiero confundir, 16.986. El artículo 15 dice 48 y el artículo 17 dice cómo se cuentan esas 48 horas y que nos manda al Código de Procedimientos. Por eso es que el Código de Procedimientos entra acá en juego como invitado. Yo me tengo que levantar de la silla e ir a buscarlo. Porque estamos en el marco de un juicio de amparo. ¿Sí?
Entonces, la AFIP lo hizo bien, porque la AFIP leyó el artículo 15 y 16 de la ley de amparo 16.986, artículos 15 y 17. El 17 mandó al abogado de la AFIP al Código de Procedimiento Civil y Comercial y ella lo presentó en plazo. Cuando llegó a tribunales le dijeron, no, tarde, ya no se lo recibo. Y le dice la AFIP, no, ¿cómo va a ser tarde si yo apliqué el artículo 15 y el 16 de la ley de amparo y el Código de Procedimiento? Y la Cámara le da como respuesta, le dice, no, pero ¿sabe qué? En este caso se tenía que aplicar el artículo 6 del Código Civil y Comercial. La AFIP dice, no es para estas cosas el artículo 6 del Código Civil y Comercial. No estamos hablando de derechos sustanciales, estamos hablando del procedimiento en la ley de amparo. Artículo 15 y 17 de la ley de amparo. Entonces después la Corte mira esto y le dice, tiene razón la AFIP. No se aplica el artículo 6 del Código Civil y Comercial, sino el artículo 15 y 17 de la ley de amparo, 16.986. Y la AFIP así, colorín colorado, no perdió su derecho a apelar. Ahora va a tener que ir a apelar y bueno, veremos qué pasa con ese asunto. Pero no es lo que nos importa. Nosotros estamos estudiando cómo se cuentan los plazos en el derecho. Entonces, ahora, a partir de las 7:30, cuando sean las 7:30, nos vamos para allá, para el classroom. ¿Sí? A las 5:30, justito, nos vamos para el classroom. Y nos quedamos allí, no sé si media hora alcanza, hasta las 18:15. Por las 18:10 empiecen a volver, chicos. ¿Está? ¿Por las 18:10? Sí, profe. Profe, solamente lo leemos lo que usted subió. Todo de nuevo junto. Recuerden bien, fíjense cómo la Corte fue sacando los ejes temáticos. Después vean que hay el artículo del cronista, que eso después lo van a poder también leer mejor, pero denle una mirada a ver si lo entienden. A partir de lo que Profe, una pregunta, ¿solamente lo tenemos que leer? No importa que miren, es ese resumen que hace la Corte en 8 párrafos. Creo que el título que le pone es la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte, le pone análisis del fallo. Van a ver qué dice. Primero dice acción de amparo, después debe decir plazo para apelar o cómputo del plazo para apelar. Profe. Y miren esas 3 liñitas que pone. Y vean a ver si van entendiendo. Y luego vuelven y me cuentan cómo les fue. Después de eso, lo que tienen es el fallo de la misma Corte, que les va a ser muy lindo leerlo porque lo van a entender. ¿Quién me preguntó que tenía clase a qué hora? Nosotros terminamos 7:15, era el fin de nuestra clase, ¿no, chicos? Sí, profe, ¿usted nos escucha a nosotros? ¿Me dan el ok a esto? Porque... Profe, ¿usted nos escucha a nosotros? Ay, no tengo... Espera, perdón. No estoy escuchando que no tengo esto puesto. Era las 7:15 nuestra clase, ¿no? Perdón. Claro, No escuchaba nada si me estaban hablando, ni me enteraba. Profe, yo hasta 7:15 sí me puedo quedar, pero después 7:30 ya tengo otro Zoom, otra clase. 7:15 nos terminamos, se los prometo. Bueno. Y si no, ¿saben qué? Apelan. Bueno. Profe, entonces razón. Por ejemplo, apelás y decís, miren las razones que la profesora tiene que terminar 7:15 y no termina. Por eso apelo. Primero me lo dicen a mí. Entonces yo digo, oh, pucha, tiene razón, tiene otra clase, ya está. Ya me retracto, reconsidero, está bien, 7:15. Pero supónganse que yo siguiera diciendo cosas importantes después de las 7:15. Entonces ustedes van a decir, no, tengo que ir a la facultad a quejarme, a apelar, porque esta resolución que tomó la doctora es injusta. Ella sigue dando clase.
Y en la facultad Pero, seguro que profe, hay. disculpe, Sí. ¿solamente hay que leer lo que nos dijo usted? Sí, pero leerlo con esta mirada, ¿eh? Porque después sí hoy necesito que trabajen ustedes, que me cuenten lo que han visto, que tengan los ejes Bueno. temáticos y me digan, uy, claro, acá mire qué título le puso a esto, miren cómo la corte, cómo hizo. ¿Entienden? Que ustedes hablen de lo que han leído y cómo lo han leído. Y díganme, los que lean el comentario que hace el cronista comercial, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, gracias. Nos vamos para allá entonces, son las 5:28, vamos para el Classroom. Y también quiero que miren si lo ven bien los materiales. Después, además del cuadernillo, yo les agregué, que ya no acuerdo que les agregué, pero, le agregué la ley de la FIP, donde está el artículo 35 de clausura, sobre el tema de que la FIP puede clausurar, que eso se los puse para que ustedes lo vayan viendo y conozcan esa ley. Eso, qué sé yo, a mí me importa que ustedes lo sepan porque tiene mucha importancia para sus vidas profesionales. Entonces, tienen que verlo, pero, a ver, acá estoy mirando, esperen, déjenme ver. ¿Profe, ¿eso está dentro del cuadernillo o está aparte del cuadernillo? No, el cuadernillo tiene lo que yo les mencioné. Yo después les voy a añadir debajo del cuadernillo, que ahora no lo tienen todavía, está el cuadernillo, ahora está el cuadernillo, y fíjense que en descripción explica, y dice, dice, el cuadernillo contiene el fallo Alpacor SRL, ¿ven? Fíjense que es una SRL, que es una persona jurídica privada, después vamos a ver, contra la AFIP. ¿Y sobre qué era el juicio? Sobre amparo. Después dice, los ejes temáticos de la sentencia, que es lo primero que se van a encontrar, la primera hoja del cuadernillo, que está agregadito abajo. Después hay un artículo con comentario del fallo. Y después, donde dice sumario del fallo, ven que dice puntos 1 a 8, son nuestros ejes temáticos, pero un poquito más desarrollados, en 3 o 4 líneas. Y después yo les pongo, además, les agrego un artículo sobre cómputo de plazos del artículo 6, pero eso no se lo agregué todavía porque eso es para el trabajo que ustedes van a tener que hacer para la próxima clase. Ahora miren el cuadernillo, lo abren, es un PDF, no sé si alguno ya lo habrá abierto, y cuéntenme. Lo que me importa es eso, que ustedes vayan y miren y, por ejemplo, reparen en quién es, ven que es Alpacor contra la FIC, qué son preamparo, y que ustedes entiendan de qué se trata. No que lo miren, que les parezca un lenguaje extraño ni esotérico, porque de ahora en más, hasta esas carátulas, eso es cómo está caratulado el expediente. Está el nombre del actor, el nombre de la demandada, que es la FIP, y luego sobre amparo, que es el tema del juicio. Ustedes tienen que empezar a identificar eso. No es que no lo tienen que tener en cuenta y lo pasan por arribita, no. De ahora en más ustedes no tienen que pasar por arribita nada. Por eso cuando yo le pongo consignas o descripciones, algunos quizá me preguntan porque, bueno, mejor si entendí mal, pero todos ustedes pueden entender. Si yo les decía como el otro día, chicos, 7 ideas principales, y les ponía de cada uno ese de cada uno significaba que de cada uno de los trabajitos y de lo que había allí había que sacar 7 ideas, no de todos 7 ideas. Es importante que empiecen a leer bien, ¿comprenden? Y a entender las consignas, ¿sí? Si no están claras, ya no están claras y ustedes no tienen la culpa. Pero yo tengo el deber de ponérselo muy claro y ustedes tienen el deber de darle importancia a las palabras. ¿Saben? Piensen que se están preparando para ser profesionales, chicos, y que si no son buenos después, los va a excluir el mismo mercado, porque el mercado es cruel en estas cosas. Entonces ustedes fíjense bien, ¿no? Acá que puso los sumarios del fallo, puntos 1 a 8. Bueno, voy a ver, puntos 1 deben estar numerados, porque si yo les pongo puntos 1 a 8 es porque están numerados. Porque si ustedes llegan al cuadernillo y no están los puntos 1 a 8, yo hice mi trabajo mal. Cuando yo les digo 7 ejes, ustedes ponen 1, el primer eje, segundo,
segundo eje, una línea, 2 líneas, 3 líneas, lo que quieran, pero ese orden. Y siempre recuerden, cuando hagan sus trabajitos, primero y encabezando todo, su nombre y su DNI. Igual a mí me aparece, porque me aparece en el documento de Google como de ustedes, pero nunca sobra, ¿saben? Ustedes siempre, lo primero, su nombre y su DNI. Y otra observación que después lo vamos a estudiar cuando estudiemos nombre y apellido. Recuerden esto, cuando yo digo, y recién ya me expresé mal, cuando yo digo nombre de cada uno de ustedes, no tendría que decir nombre completo. No, con que diga nombre ya es suficiente. ¿Por qué? Eso es el derecho, ¿no? El nombre, nos vamos a extender un poquito en esto, porque es tema además y es tema del cuatrimestre y es tema también de parciales. El nombre es un atributo de las personas. Todos tenemos que tener nombre y apellido. Y supónganse por esas cosas de la vida que uno nace en un hospital o en una clínica, pero en un hospital se puede llegar a dar esto. En una clínica es más complicado porque cuando uno accede ya toman los datos, pero supónganse que nace en un hospital, llega de urgencia la mujer embarazada, da a luz a su hijo y desaparece, se va del hospital. Entonces queda ahí el niñito. Yo les dije recién que toda persona tiene que tener nombre y apellido. En el certificado de parto, que es el primer documento, el primer papelito que nosotros tenemos al llegar al mundo, llega la mujer embarazada, ¿no? Da a luz. El primer acto jurídico que hay ahí, ¿saben cuál es? El médico que saca al niño, mira y dice, ¿es un niño o es una niña? Lo mira como médico, eso se llama asignación del sexo. Un temón. Asignación del sexo. Mira, ve si es un niñito o si es una niñita. Pero hay casos, que son la minoría, pero los hay, de bebés que nacen, de personas, de seres humanos, que nacemos sin tener tan claros nuestros órganos genitales. Es decir, que no noto bien si tiene un piturrín o si tiene un clítoris largo, porque tiene vagina o no tiene vagina, o la tiene cortita. Esos casos son los famosos casos, chicos, de personas intersexuales. Y no me estoy refiriendo acá a transexuales, a travestis, no. Estoy refiriéndome al fenómeno de la intersexualidad. Hay un porcentaje muy bajo de personas en el mundo y a nivel cromosómico también se da, a nivel genético, no es solo en los órganos, sino también, y ustedes habrán escuchado algún caso de algún participante en Olimpiadas que siendo mujer tenía un vigor que era superior y no era por efecto de las drogas, ni de las hormonas, ni de nada, era por su propia genética, por la cantidad, por cómo era la composición genética de su genoma. Pero los casos que le estoy refiriendo son aquellos casos en que sale el niño de la pancita del útero de la madre, lo miro y veo, en muchos casos claramente masculino, en muchos casos asignación del sexo femenino, pero en otros no. Esos son casos de intersexualidad. ¿Qué pasaba antes cuando no se respetaban tanto los derechos humanos, los derechos personalísimos y el derecho a la identidad? Los médicos a veces tomaban decisiones y si tenía un clítoris demasiado largo y tenía un poquito de vagina, le cortaban y ponían nena, porque tenía como un rudimento de vagina, nena, femenino, y ahí después ya, al asignar el sexo, que es un acto fundamental, al asignar el sexo, ¿qué es lo que ocurre? Se le pone el nombre, porque el nombre va en correspondencia con el sexo. Entonces, si es una niña, le pondremos un nombre. Y ya me estoy expresando mal, después ustedes ya van a ver por qué. Pero me quedo con esto, para que después lo noten más. Nombre de niña, María, supónganse. Le asigno sexo femenino, la niña se llamará María. Si está mamá, le pondrá otro nombre, y si no hay nadie, igual le vamos a poner un nombre. Pero a ver,
Niña, le pongo María. Si es un niño, bueno, se va a llamar Jorgito. El nombre va en correspondencia con ese acto fundamental que es el de atribución del sexo. ¿Tá? Si es un caso de intersexualidad, recuérdenlo, antes se resolvía de una manera también mucho más autoritaria porque no se respetaba este derecho a la identidad, que puede ser diverso del consagrado mayoritariamente para todos. En la actualidad lo que se hace no es lo que se hacía antes. Tampoco se le puede consultar a los padres y los padres tomar decisión de que sea niño o sea niña y hacerle ahí al bebé una intervención o una intervención quirúrgica. Hoy por hoy lo que se respeta es esa identidad que es intersexual, esa identidad, y hay que esperar a que el niño crezca, se desarrolle, se desenvuelva y sepamos cuál es la identidad autopercibida. Ustedes saben que hoy hay una ley que es la ley de autopercepción. Yo soy la que decido si me percibo como mujer, como varón o como ninguna de las dos cosas que hoy podría ocurrir. Porque hay gente que no se identifica ni con el sexo masculino, ni con el género femenino, ni con el género masculino. Entonces, en esos casos, no se hace como se hacía antes, no se debe, en el marco de nuestra legislación, atribuir un sexo cuando no está claro, sino que lo que surge que es una persona intersexual. ¿Está claro esto? Bueno, ahora vamos al tema de esta mamá. Vino al hospital, nació el niño y en la urgencia se nos va del hospital porque ella no deseaba ese embarazo, no deseaba ese niño y se fue o por las razones que haya tenido. Queda el niñito en el hospital. El primer acto fue asignarle el sexo. A ver, nació una niña, lo dice el médico, asignación de sexo. Entonces, en el primer documento, que es el certificado de parto, chicos, no estoy hablando de certificado de nacimiento, estoy hablando de certificado de parto. El certificado de parto es muy importante porque queda en el hospital o en la clínica y está allí por siempre, por si ustedes lo necesitaran, les estoy explicando esto, y de allí surge quién es la persona que da a luz. ¿Quién dio a luz? El nombre, el apellido, el nombre y apellido, el documento. Nació niña, nació niño. Ese es el certificado de parto de la persona. Nació, certificado de parto. ¿Quién es la mamá? Es el certificado de quién dio a luz. ¿Y qué dio a la luz? Dio a la luz un niño que le van a poner, ahí ya puede aparecer el nombre. ¿Tá? Puede estar el papá también ahí, figura también firmando, o no. Pero imaginen que es el caso de este niñito que nació, que su madre se fue todo tan de urgencia que no tomaron nombre, apellido, no tomaron ningún dato y queda el niñito ahí. Toda persona tiene que tener un nombre y un apellido. Entonces, es muy probable que sea el médico, las enfermeras o quien estén, que le asignen un nombre a ese niñito. Y el apellido, ustedes me van a decir, bueno, el apellido también se le pone, lo dice el Código Civil y Comercial, cuando estudiemos nombre lo vamos a ver, porque esto es un tema del derecho civil y de derechos humanos, se le pone un apellido común, lo que se llama un apellido común, González, Fernández, Pérez, Córdoba, según el país, ¿no? Porque supongo que si estuviéramos en Inglaterra no le pondríamos Córdoba ni González, le pondríamos Smith o esos nombres que... Y acá no le ponemos Smith, que es un apellido corriente y común en ese estado, en este estado. Entonces, todos tenemos un nombre. Y ahora me voy a detener. ¿Qué es el nombre? El nombre, no hay por qué decir nombre completo, porque la palabra nombre está integrada por el prenombre, que es nuestro nombre de pila, lo que yo todo el tiempo estuve hablando de nombre, prenombre, Carlos Jorge, yo tengo dos prenombres, me llamo Carlos Jorge, son mis prenombres, puedo tener hasta 3, Carlos, Jorge, Mariano. Son mis prenombres. Y luego mi apellido o mis apellidos, si tengo más apellidos. Pero